seguir rescatando Pemex. ¿Por qué tenemos que seguir rescatando Pemex? Por esa terrible deuda que adquirieron Calderón y Peña. Increíble. El próximo año Pemex tendría que pagar solito 250,000 millones de pesos de vencimientos de pago de intereses. Imagínense, 250,000 millones de pesos, 250,000 millones de pesos. ¿De qué tamaño es eso? Pues nada más les platico. El AIFA costó 75,000 millones. Fíjense nada más. O sea, esa deuda irresponsable, corrupta que adquirieron Calderón y Peña a través de Pemex, nos toca pagarla a nosotros en esta administración. Los vencimientos. ¿Podemos no pagar? No, no se puede no pagar. No se puede no pagar. Tenemos que pagarlo. Son deudas a los bancos, a fondos, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si lo tuviera que pagar solito Pemex, la deuda saldría muy cara, porque los intereses con Pemex son muy caros por esa maldita deuda corrupta. Ponla, por favor. De Calderón y Peña. Así le vamos a llamar, la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña en Pemex. Pásame. Fíjense, Calderón y Peña los dos decían, ay, las finanzas del gobierno están muy bien, así como dicen los financieros, ¿no? El déficit está bajando, hay consolidación. Sí, nada más que en Pemex se endeudaban y se endeudaban y se endeudaban y se endeudaban. Fíjense nada más, porque se endeudaron del 2007 al 2012 de 46 a 60. Pero en la época de Lozoya, de Peña, se aumentó de 60 a 105, 40,000 millones de dólares. Ahora uno dice, bueno, se endeudó Pemex, pero nos dejaron un Pemex maravilloso, que producía mucho petróleo, que producía muchas gasolinas, que producía mucha petroquímica. 40,000 millones de dólares en deuda. Y miren los resultados. A ver, ahora sí ponme tus gráficas. La otra, la de crudo, ¿no tienes? ¿La de petróleo? ¿No la trajiste? Bueno, a ver si la encuentras por ahí. Bueno, fíjense, 2012 a 2018 pasamos de producir 718,000 barriles, sí son barriles, ¿eh?, diarios de gasolina y diésel a 324,000. O sea, endeudaron Pemex y se produjo menos petróleo, a ver si encuentras por ahí la gráfica que ya la habíamos presentado aquí, y menos gasolina y menos diésel. Bueno, aumentó la petroquímica. A ver, pon la petroquímica. No. Se redujo la producción de petroquímicos, que son aquí miles de toneladas, de 10.694 a 5, o sea, la mitad. Entonces, ¿qué estamos haciendo este año? Ayudarle a Pemex a pagar esos intereses. ¿Por qué? Porque la deuda de Hacienda pues es más barata que la de Pemex. De todas maneras, la verdad, la Secretaría de Hacienda, todos sus secretarios, subsecretarias, ya vieron que son 2 subsecretarias mujeres por primera vez en la historia
en la Secretaría de Hacienda. Son buenísimos. Tanto que, fíjense, este año hicieron un movimiento financiero tan importante que Pemex subió su calificación después de años que no subía su calificación. Y ahora pues van a seguir trabajando en ello. Pero por lo pronto, pues nosotros evidentemente, sea Pemex, el gobierno finalmente es una empresa pública que queremos rescatar porque es patrimonio de las y los mexicanos, pues tenemos que pagar esos finiquitos que vienen, esos vencimientos se llaman. Bueno, regrésale al anterior. Vean lo que hizo el presidente López Obrador. Comenzó a aumentar, aquí no está Deer Park, aquí no está la refinería Deer Park, solamente son las refinerías que están en el país. Del 18 al 24 aumenta y este año vamos a acabar todavía más arriba, porque los primeros meses todavía la refinería Olmeca todavía no estaba a toda su producción. Entonces es un paquete económico responsable, humanista, que garantiza los derechos sociales, los programas de bienestar, garantiza la inversión y sigue garantizando por este año. ¿Se acuerdan que yo dije cuando presentamos Pemex, en el 27 ya sale solito Pemex, ya no va a necesitar el apoyo? Pues así es. En el 26 todavía requiere un apoyo por la maldita deuda corrupta de Calderón y de Peña. Cuando termina Cedillo, se producían en México alrededor de 2.1 millones de barriles diarios, 2 millones de barriles diarios de petróleo. La mayoría se exportaba, como la mitad entraba a las refinerías para producir gasolinas, diésel, combustóleo. En México hay 6 refinerías, ahora hay 7 con la Olmeca y 8 con la de Deer Park, que se compró completa en Texas. Bueno, en la época de Fox aumentaron la producción de petróleo de 2.1 millones de barriles diarios a 3.4 millones de barriles diarios. En 2004 es la mayor producción de petróleo de la historia de México. Imagínense un barril, ahora imagínense 1 millón de barriles. Eso es lo que se produce diario, 1.8 veía en México. Bueno, con Cedillo eran 2.1 más o menos, si mal no me equivoco. Ahora imagínense que diario aumentaron 1.3 millones adicionales, 1 millón más de barriles diarios. ¿Cómo le hicieron? Pues en México había un yacimiento de petróleo único en el mundo, que es Cantarell. Para explotar el petróleo, pues se hace el pozo y el propio gas que tienen los pozos que tienen petróleo y gas, la presión del gas hace que salga el petróleo. Cuando se empieza a acabar el gas, que por cierto lo quemaron todo en la atmósfera, pues ya no hay tanta presión para poder extraer el petróleo. ¿Qué hicieron? Una de las decisiones más irresponsables de la historia de la producción de petróleo en México. Inyectaron nitrógeno. En vez de inyectar gas, que es, digamos, son primos hermanos, el petróleo y el gas, y entonces no tiene problema de contaminación. Inyectaron un producto externo, nitrógeno. Inyectan el nitrógeno y sale más petróleo, nada más que contaminan el gas. El gas de Cantarell no se puede utilizar porque está contaminado con nitrógeno. Tendría que construirse una planta cara de descontaminación. Bueno, ¿qué objetivo tenía? Pasar de 2.1 a 3.4 millones de barriles diarios si no lo necesitábamos.
es petróleo, fue petróleo para Estados Unidos, porque lo pedía Estados Unidos. 1 millón de barriles adicionales diarios. Bueno, ¿saben cuánto costaba entonces el barril de petróleo? $120 el barril. Hoy está costando 60. O sea, el doble. Multiplíquenle ahí en su calculadora. 1 millón de barriles adicionales por $120 el barril. 120 millones de dólares diarios. Quítenle el costo de producción, que era muy bajo en Cantarell. Ahora les pregunto a quienes nos escuchan ustedes, ¿qué obra de infraestructura fundamental recuerdan del periodo de Fox? Entonces se acabaron un yacimiento, patrimonio de la nación y de las y los mexicanos, en 3 años, 4 años, 5 años, porque lo sobreexplotaron, lo contaminaron, sacaron un montón de petróleo, representó un montón de dinero para la nación. ¿Saben qué es lo que hicieron? Aumentaron el gobierno, los puestos de gobierno, las plazas del gobierno y otras corruptelas. Entonces había directores generales, director general adjunto, director general adjunto del adjunto, director general adjunto del adjunto del adjunto del adjunto. ¿Y esos de dónde venían? Pues de sus amigos, de sus cuates, de esos. O sea, repartieron. Llega Calderón, todavía tiene una bonanza de 2, 3 años. Ingresos petroleros. ¿Qué obra recuerdan del periodo de Calderón? La Suavicrema, monumento a la corrupción, la media barda de la refinería. Bueno, ¿en qué se fue ese recurso? Porque además dejaron caer a Pemex. Llega Peña y dice, no, es que la salida para Pemex es la privatización, la reforma energética, que los privados saquen petróleo. Ya Pemex ya no tiene alternativa. Bueno, sí, vamos a hacer la empresa productiva del Estado. Entonces, privatizan el petróleo en realidad, porque dicen que no, que es de la nación, pero en la reforma del 2013 era una privatización del petróleo. Lo explotan empresas, con la idea de que lo explotaran empresas privadas, nacionales y extranjeras. Hablan así con gran anuncio. Ronda 1, ronda 0, ronda 1, ronda 2, para que vengan las empresas. Y les dan bloques de territorio para su explotación en el Golfo, algunos en tierra inclusive, en el Golfo. ¿Cuánto petróleo es sacado de ahí? 100,000 barriles. O sea, estamos hablando de millones a 100,000 barriles. O sea, no hubo tal inversión que se esperaba que hubiera de las empresas privadas. Bueno, ¿y qué hicieron con Pemex? Endeudarlo. Imagínense, ¿qué hicieron con Pemex? ¿Cuál es el resultado de la reforma energética del 2013 de Peña? Endeudar a Pemex y que no produjera nada. Pero de ahí, de esa deuda, pues sacaron para, no sé para qué, pues no sé, la verdad, no sabemos. Porque ¿qué obra grande recuerdan de Peña? El Insurgente, que todavía lo estamos acabando, que no pudo avanzar prácticamente nada.
Eso sí, decían, estamos consolidando el déficit. Sí, nomás que a costa de endeudar a Pemex. Y de un montón de dinero que les dio el Banco de México, por cierto, montones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De manera responsable, como lo inició el presidente López Obrador y a nosotros nos toca consolidarlo y fortalecerlo, pues garantizar la viabilidad de Pemex de largo plazo. Y hay años pues en que lamentablemente tenemos que pagar los intereses de la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña.